Saludamos en esta tarde y con mucho gusto a la doctora Perla Prigozhin. Ella es coordinadora nacional de la CONSAVIG, es la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. ¿Y qué pasa cuando son los ministros de salud de las provincias los que efectivamente empiezan a ser irresponsables en este sentido? ¿Cómo le va, doctora? Pablo Caruso, Luis Pablo Gininger, la saludamos en esta tarde. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos unos minutos. Sabemos que está al tanto de las palabras del ministro de Salud de la provincia de Corrientes, una provincia que en estos días está en agenda porque allí hay casos de niñas madres, que no es la única provincia seguramente, pero por estos caprichos de las agendas periodísticas, hoy está allí en primera plana, y que dijo hoy temprano en una radio local que hay menores que se embarazan por un recurso económico como premio. Rápidamente pensamos en usted, doctora, y quisimos conocer su pensamiento sobre este tema. Bueno, en principio no voy a emitir juicio de valor sobre el señor, denlo por dicho, pero me parece aterrador que un ministro de salud desconozca mínimamente cuál fue el fundamento de la asignación universal por embarazo, que a eso sospecho que se está refiriendo. Esto por un lado. Por otro lado, porque el fundamento, digo, era la salud del feto y de la madre. Claro. Era evitar la muerte de mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Con lo cual, no era precisamente para promover embarazos, y por otro lado, el señor no tuvo reparo en decir esto sin tener en cuenta por lo menos los dos últimos casos terribles que se dieron en su provincia, que queda más que claro que no hubo un objetivo económico en eso, siendo que las muchachitas, las niñitas, ni siquiera comprendían el idioma castellano. Una de ellas, sin ir más lejos, solo habla guaraní. Así que realmente no sé cómo no tiene pudor en decir semejante barbaridad. Claro. Pero, por otro lado, yo creo que no es un tema de agenda, si me permite decirlo, sí, esto de que se ponga el acento fundamentalmente en la provincia de Corrientes. Esta es una provincia que por decreto del gobernador fue declarada provincia provida. Claro. A ver, esto da un marco ideológico profundo, porque el ministro de Salud no solo se pronunció con esta salvajada respecto de los embarazos por dinero, que bueno, menudo favor y en menudo lugar nos pone a las mujeres, ¿no? Sospecho que solo exceptuará a las vírgenes y santas, pero digo a las mujeres, a las de todos los días, esas estamos exceptuadas porque no. Por un lado, somos capaces de embarazarnos por dinero, y por otro lado, cuando se opuso al fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, el argumento de este ministro fue que esto va a generar una usina de mentiras, es decir, las mujeres como locas desatadas, que siempre habrán visto ustedes, Pablo, que andamos ventilando en nuestra intimidad y estamos siempre contando cuando nos violan, nos juntamos en los bares de la esquina, sí, y vamos con las chicas a los parques a contar, y a vos cuando te violaron, y a mí me violó fulano, qué maravilla, o no te quiero decir quién me violó porque la verdad que no lo quiero comprometer, pero qué hipócrita, Este es el concepto que tiene el ministro de Salud de las mujeres de la Argentina, mentirosas, capaces de prestarse a aportar en su panza un feto nada más que por guita. Pero ¿qué le pasa a ese señor? Doctora, disculpen el énfasis. No, nosotros también se lo dimos en la apertura del programa de hoy, nos pareció que era el tema. Doctora, yo quiero hacerle dos preguntas en dos direcciones distintas. En principio, aquí el mensaje, por lo menos del Estado provincial, usted discúlpeme si yo pienso que no es el único donde no está por lo menos claro. El mensaje del Estado es punitivo, es sancionatorio en lugar de ser de prevención, digamos, ¿no? De sacar la salud de los consultorios y llevarla a los barrios para garantizar el acceso. Esto me parece un mensaje tremendo, pensando en la carencia de un mensaje claro de las políticas de salud en este sentido.
yo entiendo que viene desarticulado del consenso de Washington, de los 90, del neoliberalismo. Hay una desarticulación nacional completa en este sentido, pero no deja de llamarme la atención el rol del Estado, en este caso por lo menos, ¿no? Es que yo no tengo que disculparlo porque coincido con usted, es decir, hay por otra parte ideológica, fundamentalmente e inercialmente una mirada puesta en lo punitivo, especialmente en lo que a las mujeres nos atañe en el ámbito de la salud, y la prevención, creo, que no es algo que cotice en bolsa para los funcionarios de determinadas provincias, porque piensan que no tenemos remedio, Pablo. De alguna manera es esto, ideológicamente están tan atravesados por la desconfianza y el desprecio, porque no es otra cosa que desprecio por las mujeres lo que tienen. Perla, hoy nos encontramos con esta noticia. La semana pasada nos poníamos contentos por el fallo de la Corte en relación a las víctimas de violaciones y la posibilidad de hacerse un aborto sin ser juzgadas, sin ser condenadas. ¿Cuánto falta para que tengamos políticas nacionales coordinadas en este sentido? A ver, en principio yo sigo contenta por el fallo de la Corte y alcanza con entrar a la página web del Ministerio de Salud de la Nación para ver que el protocolo nacional que guía el procedimiento en los casos de aborto no punible existe desde el 2009. Es cierto que la incumbencia en lo que tiene que ver con quién tiene competencia para establecer un protocolo de salud es absolutamente local, pero jamás, es decir, las provincias y los municipios, pero jamás esto podría ser con estándares jurídicos más bajos que los consagrados ya por las leyes y por la política nacional, que está clarísima en este protocolo de aborto no punible, que está colgadito ahí desde el 2009. ¿Cuánto falta para que la política nacional sea afiatada? Y la pregunta me remite un poco a la sensación que me generó preguntas similares que nos hicieron en la reunión que se hizo en Nueva York en el año 2009 por el comité de expertas de la CEDAW, cuando nos decían cómo podía ser que si existía una ley nacional en las provincias no se aplicara, pero con una cara de terror, como diciendo, ¿ustedes dónde viven? Claro. Y sin posibilidades de explicar claramente cómo opera en lo concreto el federalismo. Digamos que estos son los tiempos no deseados que lleva generar una política afiatada en todo el país, respetando algunas premisas no menores de nuestra Constitución, ¿no? Claro, estamos hablando puntualmente de esa zona conflictiva entre un protocolo, digamos, sostenido, refrendado por la Corte Suprema de Justicia, por el Gobierno Nacional, pero que en las provincias tiene sus tiempos políticos, ¿no? Exactamente, de eso hablamos, de eso hablamos, es así, y pasa no solo con un protocolo, pasa con la aplicación de una norma de base legislativa como es la Ley de Protección Integral contra las violencias hacia las mujeres, ¿no? Claro. Estamos hablando de una ley que se votó por unanimidad, Pablo, por unanimidad en el Congreso Nacional. Claro. Doctora, como siempre, tantas gracias, Por favor, un abrazo a ustedes. Que le vaya bien. La doctora Perla Prigozhin, coordinadora nacional de la CONSAVIG. Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.